Madre mía, lo lograste, Mariajo, lo lograste. Lo logré. Y es una campeona. ¿En serio lo logré? Una campeona. No me lo puedo creer. Bajaste el tiempo que flipes. No te lo vas a creer. ¿En cuánto lo bajé? No, es que no te lo vas a creer cuando te lo digan, no te lo vas a creer. Pero dime en cuánto. Bueno, mira, lo bajaste... No te hagas de rogar. 20 segundazos. En 20 segundos. 20, ahora mismo serías en pista cubierta, 100 metros lisos, categoría presentadora de televisión local, muy local. Campeona, tía. Campeona. Campeona. Soy campeona. Eres campeona. Soy la campeona. Ah, chica. Soy la campeona. Oye. Soy la campeona. Y por eso el programa de hoy se lo vamos a dedicar a todos los campeones y campeonas, a todos los luchadores y luchadoras, a todas aquellas personas que luchan incansablemente para investigar y hacer que las cosas cambien y mejoren. Hoy, en Tamos Guapes, hablamos del cáncer. Al contrario de lo que pensamos, el cáncer no es una sola enfermedad. Son más de 200, cada una con causas y tratamientos distintos. Verlo como algo único confunde, genera miedo y nos aleja de la esperanza. Hoy sabemos que la ciencia busca personalizar cada tratamiento, adaptarlo a la genética y a la historia de cada persona. Ese futuro ya ha empezado. En hospitales como el UCA se aplican terapias que analizan a fondo las características de cada paciente para elegir el mejor camino. El cáncer es complejo, sí, pero la ciencia lo afronta con precisión y humanidad. Entenderlo es el primer paso para perder el miedo y confiar en la investigación. Buah, chaval. Madre del amor hermoso. Vale, Pero vaya cacho de edificio, Camilo. Imponente. Es una maravilla. Estoy homérico, como diría el de la tele. Homérico. Atención, pregunta. ¿Tú sabías que este edificio es una de las joyas de la arquitectura moderna de Oviedo? Mira que pasé por aquí de veces y nunca me lo planteé así, pero bueno, ahora ya lo sé. Seguimos aportando datos. Venga. El ingeniero que lo diseñó, Ildefonso Sánchez del Río, asturiano, y se inauguró en 1975. Anda. O sea, era yo un canijo así de, bueno, así, no sé, 7 añinos. Pues te voy a aportar yo otro dato. En el 2025 se hizo una inauguración con la rehabilitación integral de todo el edificio y lo dejaron nuevo. ¿Qué digo nuevo? Un repaso de la animada. Calla, calla, hombre, calla. Mejor que nuevo. 50 años entre inauguración e inauguración, ¿eh? Hombre, 50 años que dan para mucho, Camilo. Ya te digo, porque 7 años cuando lo inauguraron y mira ahora cómo estoy yo. Hombre, Camilo, es que en 50 años pueden pasar muchísimas cosas. Tú fíjate, si hablamos en materia de cáncer, a lo largo de estos 50 años, la investigación ha hecho que se duplique la tasa de supervivencia de los pacientes oncológicos. De hecho, hoy en día se diagnostican muchísimos más casos que antes y se hace mucho más rápido de lo que se hacía antes. El cáncer se ha normalizado, ya no hay un tema tabú, ya no hay un castigo divino que te echan por ahí, que tienes que cargar ahí con ello, o no hay un bicho que se te mete dentro y resulta que ya no lo puedes echar para afuera, ¿no? Un alien. Claro, entonces esta normalización al final ha hecho que los pacientes tengan un mayor y mejor acompañamiento a todos los niveles, pues a nivel farmacológico, nutricional, psicológico. Podríamos decir que el cáncer es consecuencia de nuestro éxito, consecuencia de vivir más. De hecho, se asocia cáncer con envejecimiento, porque claro, ahora vivimos muchos más años que antes. Es normal tenerle miedo al cáncer, pero al miedo se le vence con información. Y el cáncer no es solo una única enfermedad homogénea, sino que se trata de más de 200. Entonces, ¿cómo se forma el cáncer? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues a todas estas cuestiones tendrán a bien contestarnos nuestro grupo de expertos y expertas en la materia. Y hoy contamos con la presencia de nuestra tiktokera oncológica favorita, nuestra reina de redes, Alba Morán. Alba, si tienes que decir una cosa o lanzar un concepto acerca del cáncer, una sola cosa, ¿qué les dirías? Que el cáncer no es un bicho. El cáncer no hay un bicho. Si tuviese que partir de algo, partiría de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de cáncer y no lo mencionamos veladamente, lo que hacemos es hablar de él como si no fuese lo que es. El cáncer es una parte de nuestro cuerpo que funciona mal. Y el hecho de que esté hecho de nosotros mismos es lo que hace que sea difícil de distinguir de las células sanas, lo que hace que a veces se la cuele a nuestro sistema inmune y nos lo destruya por su cuenta,
o lo que hace que sea difícil diseñar tratamientos específicos que afecten solo a las células tumorales y no tanto a las sanas. Así que no es un bicho, no es una bacteria que matamos con un antibiótico o un virus que prevenimos con una vacuna. Es una parte de nuestro cuerpo que no funciona bien, está hecho de nosotros mismos. Vale, entonces, si no tenemos que entender el cáncer como un bicho, ¿cómo tenemos que entenderlo? Bueno, para imaginar el cáncer tenemos que imaginar antes otras cosas. Nuestras células en el cuerpo forman una especie de sociedad y para que formen esa sociedad cada una tiene que leer la parte del libro de instrucciones que le toca. Vamos un poco al detalle con esto. Vale. Dentro de cada una de las células tenemos ADN. El ADN son las instrucciones que las células necesitan para saber cómo hacer su trabajo. Por ejemplo, las células del hueso hacen la función de cómo ser constructores o las células del sistema inmune hacen la función de cómo ser policías. Bueno, pues cuando una célula se vuelve tumoral, lo que pasa es que tiene un error en ese libro de instrucciones, en el índice, y en lugar de leer la página de cómo hacer su trabajo, vuelve a leer la página de cómo crecer, una página que no tendría que haber leído desde que era una célula embrionaria. Ay, prove, está errónea. Se confunde debido a errores en la escritura de las instrucciones de ese libro. Sí. Y como abra la página en el sitio que no le toca, lo que hace es convertirse en una especie de nini. Deja de hacer su función y empieza a consumir los recursos de las demás, dejándolas sin espacio y a menudo sin nutrientes y sin oxígeno. O sea, que consume azúcar. Consume azúcar, pero no solo azúcar, consume también proteínas, consume lípidos y además es capaz de diversificar más la fuente de nutrientes que una célula sana. No solamente come azúcar, sino que come muchas más cosas e incluso come cosas que una célula sana en el mismo sitio no comería. Ajá. O sea, que se vuelve, para que nos entendamos en casa, se vuelve un poco loca. Se vuelve loca y sobre todo egoísta y deja de responder a las señales que le dicen, oye, para de crecer y muérete, porque esas señales existen en el organismo a nivel molecular, pero la célula que es tumoral ya no sabe cómo responder a ellas, ella solo crece, consume, crece, consume. Hay algo que tenemos que tener muy claro y es que la biología necesita ser solidaria. Las células tienen que estar donde deben estar y consumir lo que tienen que consumir. Si empiezan a consumir lo de otras y a ocupar el espacio de otras, dejamos de poder vivir porque se pierde ese equilibrio. Claro, sería como la usurpadora. Absolutamente, esa es la idea. Alba, ¿es verdad que el cáncer siempre vuelve? No, no siempre. De hecho, esto no sucede cuando lo pillamos a tiempo. ¿Pero qué es pillarlo a tiempo? Normalmente, sobre todo en los tumores sólidos, o sea, los que no se producen en la sangre, necesitamos que el tumor se pueda sacar. Si detectamos el tumor lo bastante pronto en su desarrollo, como para poder, por ejemplo, hacer una cirugía y sacarlo por completo y no quedan células tumorales dentro, Ya resolveríamos el temario. podríamos decir que se acabó. Vale. Si esto no puede suceder, bien porque el tumor está muy extendido, porque la extracción no se puede hacer por completo o por cualquier otra característica de este tipo, y se queda alguna célula tumoral dentro del cuerpo, pudiera ser que esa célula creciese. Por eso en muchas ocasiones no solo se utiliza la cirugía, sino que esta se combina con otros tratamientos de tipo farmacológico para conseguir garantizar o al menos buscar en la medida de lo posible que esas otras células que se puedan quedar por ahí desaparezcan o se mueran. Vale. No obstante, ¿Estaríamos hablando de la quimio en ese momento? a veces sí, a veces estamos hablando de la quimioterapia, aunque es muy importante dejar claro una cosa, la quimioterapia no es una única cosa. Existen más de 50 tipos diferentes de quimioterapia. Cuando decimos que un medicamento es quimio, lo que estamos queriendo decir es que utiliza una estrategia química para frenar los mecanismos que todas las células, las tumorales y las sanas, utilizan para dividirse. Como las células cancerosas se dividen más, la quimio las va a afectar más a ellas, pero también afecta a las células sanas que se dividen para renovar los tejidos. O sea, que sería un stop crecimiento. Sí, eso es lo que busca la quimioterapia, frenar los Parar. mecanismos que permiten que las células se multipliquen, Muy bien. esencialmente. Pero también podemos combinar la cirugía con otros tratamientos como la radioterapia, que utiliza la radiación para destruir las células y frenar su crecimiento, o con la terapia hormonal, por ejemplo en el cáncer de mama, que en respuesta a las hormonas sexuales, en algunos casos, algunos tipos de cáncer de mama, hacen que las células se multipliquen más, o terapias dirigidas, que son aquellas que van a interactuar con una molécula que está más presente en las células tumorales que en otras. O bueno, ya más recientemente también la inmunoterapia, que lo que hace es utilizar
mecanismos presentes en nuestro sistema inmune para poder reactivarlos y, por ejemplo, enseñar a las células del sistema inmune a reconocer a las tumorales y destruirlas. Eso sería, por ejemplo, meterle un punch a los glóbulos blancos. Sí, básicamente. De hecho, ahora una de las cosas que se puede hacer en los hospitales es coger los glóbulos blancos del propio paciente y entrenarlos en el laboratorio para que sean capaces de reconocer sus propias células tumorales. O sea, que los lleváis al gym, a hacer ahí crossfit. Básicamente. Y Se activan in vitro y eso se le da al paciente y así es como podemos conseguir que el sistema inmune del paciente sea capaz de destruir su propio tumor. Eso se llaman células T a la carta y existe actualmente en los hospitales. Aquí en el UCA lo hay. ¡Guau! Eso es muy bueno. Sí, actualmente tenemos muchísimas opciones diferentes. Parece, o algunas personas pueden pensar, que cada día hay más cáncer. Y un poco es así porque al final, como vivimos más años y es más fácil que haya esos errores en la lectura del índice, leer la página que toca a lo largo de la vida, van a aparecer más tumores. Pero esto no es una mala noticia. La buena noticia es que los detectemos cada vez más y antes, para que podamos diseñar mejores tratamientos que sean más compatibles con un estilo de vida saludable y que estén más personalizados. La medicina del cáncer cada vez será más personalizada y de hecho actualmente ya tenemos mucha mejor supervivencia y tratamientos que son mucho más fáciles de llevar teniendo en cuenta todas las dificultades que siga habiendo que los tratamientos que teníamos, por ejemplo, hace 20 o 40 años. Hay algo que tenemos que dejar claro y es que el médico no tiene una bola de cristal con la que predecir el futuro. Cuando se recomienda un tratamiento siempre se hace en base a la evidencia científica, entonces todas las recomendaciones son personalizadas. No siempre los tratamientos que están disponibles son curativos, a veces tienen un objetivo de alargar la vida de la persona o mejorar su calidad de vida. O paliar, que sería hacer más llevadero el proceso hasta el final. Correcto. En cualquier caso, lo que tiene el médico es la obligación de explicar hasta que el paciente entienda las implicaciones de todas las opciones disponibles y que sea el paciente el que elija. Y yo creo que aquí la clave está en intentar mejorar un poco las condiciones, que haya suficiente tiempo en consulta para que las personas reciban toda la información que necesitan y sean ellos quienes individualmente elijan cómo quieren vivir y qué tratamientos quieren utilizar dentro de las opciones científicamente validadas que están disponibles. No vender humo, pero tampoco nadie está obligado a elegir las opciones disponibles. Correcto. La última palabra al final la tiene el paciente, Siempre. la propia persona que tiene que responsabilizarse también de su salud. Exacto, ¿no? pero para que pueda tomar esa decisión con libertad es importante que entienda en qué circunstancias está y qué se le puede ofrecer con los tratamientos disponibles. Y entonces ya cada uno individualmente tiene todo el derecho del mundo a decidir y esto debe respetarse siempre. Es muy recomendable que un paciente cuando recibe un diagnóstico automáticamente obtenga también un tratamiento psicológico porque puede ser una noticia difícil de digerir. Claro. Y también un acompañamiento, pues, por ejemplo, nutricional o que haga ejercicio físico, porque de hecho, por ejemplo, la masa muscular es un buen aliado. Alba, al final, ¿es cierto que nos va a tocar a casi todos pasar por un proceso de cáncer? Bueno, de alguna manera sí, directa o indirectamente nos va a tocar a todos. Se estima más o menos que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendremos cáncer a lo largo de nuestra vida. Pero eso no significa que vayamos a morir de cáncer. Esto a mí me lo dicen mucho porque yo en redes sobre todo hablo de oncología y a veces me dicen no sé qué porcentaje de gente que recibe este tratamiento se muere. Sí. Y la respuesta que yo doy siempre es la misma, no, morir te aseguro que se muere el 100%. La diferencia, gracias a los tratamientos que tenemos, es que no se morirán de cáncer, no se morirán en ese momento. Aumentaremos su supervivencia y en muchos casos llegaremos a la cronificación. Pero para que la gente en casa se quede con un buen dato, tenemos que tener en cuenta que en los últimos 40 años hemos duplicado la supervivencia. Estamos ahora mismo de media en un 65% más o menos de supervivencia de los diagnosticados. El reto es llegar al 70% de supervivencia en el 2030. ¿Y tú crees que eso es imposible? Es ambicioso, pero no es imposible. Y lo más importante, estamos haciendo todos los esfuerzos en investigación y en la práctica clínica para que sea una realidad. Si no llegamos en el 2030, pues a lo mejor llegamos en el 2035, pero la idea es seguir progresando para convertir el cáncer en una enfermedad, pues como lo es la diabetes, que hace 100 años la gente con diabetes tipo 1 se moría porque si no produces insulina no puede sobrevivir y actualmente pues y los ahora un niños diabético puede hacer su vida y convivir con esa enfermedad hasta que se muera sin ningún problema y así con otro montón de patologías. Yo recuerdo que mi abuela, a lo mejor cuando yo era pequeña, incluso decía, bueno, murió no sé quién, y tú decías, bueno, ¿de qué murió? Y decía, dio un mal. Cuando moría un paisano en casa de viejo, pues murió de viejo, no sé, se puso malo y... Claro, y no sabíamos por qué. Y muchas veces el miedo de no entender,
de no llamar a las cosas por su nombre, de no querer recibir un diagnóstico, nos lleva a retrasar esa visita al médico y a que ya dificultemos ese diagnóstico precoz que llamamos, que es darnos cuenta pronto para tener el tratamiento más inocuo posible y que la persona sobreviva bien. Es muy importante que no nos saltemos los cribados, las visitas al médico. El cáncer que más muertes provoca en el año es el cáncer de pulmón. Más del 90% de los casos de cáncer de pulmón se deben directamente al tabaco, bien fumando activamente o de manera pasiva. De forma pasiva también. También. Evitar esto evitaría en gran medida los casos de cáncer que actualmente no podemos tratar porque son mucho más complejos, que son los debidos al tabaco. Claro, pues ya saben, hay que dejar de fumar. En la medida de lo posible, sí, utilizar toda la ayuda. Consejo antitabaco. Cierren el grifo de la fumadera, que no vale para nada. Alba, tú utilizas mucho las redes sociales para hablar de ciencia y para hablar de cáncer. ¿Es un buen sitio para recurrir, para tener conciencia de esto? No, si yo tuviese que elegir un sitio para aprender sobre cáncer o cualquier enfermedad, sin duda elegiría la consulta. La consulta de tu médico, que es el que tiene toda la información necesaria para darte una respuesta adecuada para tu caso. De hecho, cuando a mí me preguntan a través de redes pacientes o familiares, esto es lo que les respondo en la mayoría de los casos. Que vayan para la consulta del médico. Exactamente. Sin embargo, ya sabemos que hay información en redes y que la gente quiere aprender, pues qué bueno que de la que estamos haciendo scroll podemos aprender un poco más sobre cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona la salud. ¿Qué scroll? Que cuando estamos deslizando y pasando vídeos ahí como si no hubiera nada más que hacer. Ahí, tiro, Entonces, tiro, ahí, ya que estamos, aprendemos. Pero para resolver dudas sobre un caso clínico concreto, siempre la consulta de tu médico. No lo olviden, importante, acuden al médico, no hagan tonterías. 4, 5, 6, 7, 8... Camilo, ¿se puede saber qué estás haciendo? 152, 153, ejercicios de fuerza, fía. Ejercicios de fuerza. Sí, pesas. Ah, pesas. Pesas, sí, ¿qué pasa? Camilo, Sí. vas mancate. No, que voy a mancamello. Estoy como un toro, niña. Sí, como un toro. Dirás más bien como un chatín. Anda, Camilo, esto que lleve, otra consecuencia más de la crisis de los 50, hijo. Pero qué crisis, ni... Además, yo estoy por encima de la edad no lleva más que un número. Mira, decía Lilian de Celis, famosa cupletista de Parres, del mi concello, que decía ella que no son los años que tienes, sino cómo los sientes. Ya, lo que quieras. Mira, como te manques, luego no vengas llorándome, ¿eh? Mira, entiende, escucha, esto ye. Cuando termine el plan de entrenamiento que me estoy aquí organizando, voy a acabar como Schwarzenegger, sí. Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, ¿sabes quién es? Arnold Schwarzenegger, Sí, tú, sí, ¿eh? sí, Tú, ahí, ¿eh? así. Dirás que serás como Mira. una especie de organoide Mira que- de Arnold Schwarzenegger. Organoide, ¿eso es un insulto? No, Ah, organoide, ¿no sabes lo que es un organoide? no. Mira, un organoide Y como una estructura tridimensional que se crea en el laboratorio y que imita las funciones básicas de los órganos del cuerpo humano. O sea, y como si tienes aquí una platina con unos riñoninos pequeñinos o con unos pulmones pequeñinos. O sea, tú ibas a ser como una copia de Arnold Schwarzenegger, pero mini-winnie, básica. O sea que los organoides son en realidad como unos simuladores de órganos, unos maquetines. Exacto, claro. ¿Y para qué sirven entonces? Son el futuro en el tratamiento del cáncer. Verás, Camilo, gracias a estos organoides se pueden personalizar los tratamientos para cada paciente. O sea, para que tú te des cuenta, en los organoides replican un tumor y se ven cómo se comporta y posteriormente con esa información tan preciosa que nos da pueden personalizar los tratamientos para cada paciente, o sea, para que te des cuenta, y es como si nos hiciesen un traje personalizado a medida, yo con el mío con mi enfermedad, tú con el tuyo y Perico los Palotes con el suyo. ¿No oye muy fuerte? Pues de esto nos va a hablar la doctora Rosa Sainz. Óyeme una cosita. A mí me dijeron que vosotros, aquí en el laboratorio, sois capaces de fabricar como mini órganos de verdad, o sea, pero como los órganos del cuerpo humano. Sí. Somos capaces de fabricar una cosa que se llama organoides. Todavía no se hacen mini órganos que sean útiles para hacer un trasplante, pero se puede llegar incluso a hacer un órgano que tiene una función vital, por ejemplo, un mini pulmón. Se puede llegar a hacer un mini pulmón que es capaz incluso de ventilar.
de expandirse y contraerse. Pero claro, a nivel muy pequeñito, a nivel microscópico. ¿Por qué se consigue hacer esos mini órganos? Pues porque en todos nuestros tejidos, en todo nuestro cuerpo, quedan residentes algunas células que llamamos células madre. Son células que son capaces de volver a regenerar tejidos. Cuando nos cortamos, cuando nos quemamos la piel. Bueno, pues si nosotros encontramos un sitio donde haya esas poquitas de células que son capaces de hacer todo tipo de células de ese mismo órgano, son capaces todo de tipo reconstruir. de tejido, para que nos entiendan un poco de casa. Y se empezaron a hacer con intestino. ¿Por qué? Porque en los repliegues, en las fosas del intestino, abajo quedan 5 célulillas, que son células pluripotentes, que son células que son capaces de hacer de todo, se llaman células madre. Se recortaron esos intestinos, se puso en una placa de cultivo y se vio que lo que hacían esas era hacer un pequeño organito. Y ese organito era un recreo exacto de todos los tipos celulares y del intestino de la persona, en ese caso se utilizaron humanos, de la persona a la que se extraía. Entonces, Rosa, ¿se podrían sacar mini órganos de todos los órganos? Se podría, se va a poder, se va a conseguir, pero de momento se han empezado con determinados tejidos donde sabemos que hay esas células que son capaces de hacerlo todo. En el intestino, próstata, mama, hay distintos órganos que son fáciles de recrear, hay otros que son más difíciles. El corazón, ¿cuáles son los difíciles? El corazón es más difícil, el músculo es más difícil y luego hay algunos que están siendo los tejidos conectivos, por ejemplo, las articulaciones, la zona donde están las articulaciones, el tejido conjuntivo que forma parte de las articulaciones está siendo difícil. Pero, por ejemplo, y sigue siendo imposible en tendones y algún tipo de órgano en particular que no tiene o casi no tiene esas células que son madre. Pero el cerebro, se están haciendo mini órganos de cerebro, con los que se está incluso haciendo ya con estrategias de inteligencia artificial, se está empezando a ver transmisión del impulso nervioso y ese tipo de cosas. Un Frankenstein de toda la vida. Y con los mini órganos que se están haciendo de pacientes, por ejemplo, o de individuos donantes, se están haciendo lo que se llaman bancos de organoides. ¿Ese banco de organoide para qué sirve? Pues lo mismo que un banco de sangre. Se van a recoger esos organoides que van a ser útiles para que luego pues, ensayemos fármacos o estudiemos genéticamente alguna disfunción o alguna enfermedad que pueda tener el paciente o la paciente que lo cede. ¿Esto sería más ético que utilizar animales? Claro, claro, esto nos hace pues, de cada animal que nosotros... Por ejemplo, nosotros tenemos una colonia de animales, estamos probando un fármaco y necesitamos un número de animales N, 100 animales. Sin embargo, cuando hacemos organoides y de 1 o 2 o 3 animales somos capaces de sacar un montón de cachitos que recrean ese intestino que te contaba, o el hígado o el riñón de ese animal, y ahí probar un fármaco, no es necesario sacrificar todos los animales. Obviamente es más ético. Con el tema de los pacientes, bueno, pues hay una limitación en algunos tipos de ensayos clínicos, por ejemplo, con niños. Es muy difícil involucrar a pacientes infantiles en ensayos clínicos, por cuestiones éticas. Vamos a imaginarnos un fármaco que funciona. No puedes dejar al brazo control, el brazo de los niños que no están sometidos al fármaco, sin dar el tratamiento. ¿Qué es el brazo control? En un tratamiento experimental en clínica se llama brazo control, al que recibe o bien la terapia convencional que no funciona o que tiene un funcionamiento limitado, o bien al que no le das nada. Y el brazo experimental es el grupo de personas que se someten a ese tratamiento experimental. A veces tú lo que tienes es tratamientos que no funcionan. Bueno, pues ahí también, si no hay efectos secundarios, el ensayo puede llegar a término. Que hay efectos secundarios, eso se detiene, porque uno no puede estar dando algo que a sabiendas sabemos que es negativo en esos pacientes. Claro, ahora pero primero tenéis que echarlo a andar para ver un poco cómo ahora va. Imagínate que tú tienes un tratamiento que encima va bien y dices, ay madre, yo tengo un grupo de pacientes a los que no se lo estoy dando. Vale, ¿qué podríamos hacer si tenemos estos pequeños organoides? No pasa nada, porque nosotros los pacientes no tenemos que utilizar el paciente completo, simplemente tenemos una pequeña muestra. Un paciente que tiene una enfermedad renal, y como te digo, en el caso de los niños es incluso más importante porque se involucran muy pocos niños en ensayos clínicos. Un paciente que tiene un problema renal, tenemos un pequeño organoide que recrea toda la biología de ese paciente, la respuesta a los fármacos, sus cambios genéticos, etc. Podemos ensayarlo en una placa de cultivo, sin necesidad de tocar al individuo completamente. Oye, una cocina, y con este rollo de los organoides, ¿podríamos hacer un mini cuerpo, un mini body en el que poder juntar un organoide por aquí, otro organoide por aquí, unos mini pulmones, una vejiguita? ¿Sí? Sí se podría. Sí se podría, sí se podría. Siéntate aquí conmigo y te lo voy a enseñar, ¿vale? Ah, muy bien, genial. Venga.
Se están haciendo unas cosas monísimas. Las empresas de biotecnología están haciendo lo que llamamos nanotecnología aplicada a la o bionanotecnología, ¿no? Que son este tipo de placas donde lo que hacemos es, si te das cuenta, estas placas lo que tienen son agujeritos y unos canales. Entonces, en esos agujeritos nosotros podemos sembrar un mini órgano que sea de riñón y un mini órgano que sea de hígado. Y podemos ver qué es lo que... Date cuenta que son mini órganos, son microscópicos, son muy chiquititos. Estamos hablando de una cosa Estamos hablando muy de cosas que tienen muy pocas células y por tanto son microscópicos. Entonces nosotros lo que somos capaces de hacer aquí es ver, pues eso, si tú siembras uno de ellos, pues por ejemplo, uno de ellos en uno de los canales y el otro en otro canal. Estimulas el riñón y ves, ay, ¿qué le pasa al hígado? O estimulas el hígado y dices, ay, a ver qué le pasa al riñón. En nuestro organismo las cosas se comunican por vasos sanguíneos, claro, por ejemplo. por fluidos, ¿no? Que efectivamente, están pues lo que conectados hemos entre sí. conseguido es recrear ese tipo de presión hidráulica en estas placas para que las cosas que salen de un sitio vayan al otro. Entonces podemos estimular un organoide riñón. Esto es lo más parecido de momento a una personita en placa de cultivo. Mía. ¿Crees que en el futuro vamos a poder tener unos minicuerpos en un chip en los que probar previamente tratamientos para nosotros mismos? ¿Podría ser eso? Yo no creo, estoy segura. Estoy segura, hasta la fecha, lo que sí es ya una realidad es que hay bancos de organoides de personas. En el futuro, por supuestísimo, va a haber chips de múltiples organoides de individuos que serán donantes, serán pacientes, estarán en algún tipo de tratamiento experimental. Sí, sí, seguro. Qué bueno, además Sin sería dudas. como un tratamiento muy Personalizado. exclusivo, personalizado, ya no es en Efectivamente. general, sino que vas ahí con tus tejidos, tu Efectivamente. histología, toda tu Efectivamente. idiosincrasia. Maravilla, Efectivamente. maravilla, señora. Buah, Camilo, tenías tu razón, ¿eh? Es que después de hacer ejercicio se queda una como reseteada, como relajada, como muy bien. Claro, pues ya te lo dije, cuando haces deporte, liberas la mente, mejoras tu estado físico y al final, ya lo decían los romanos, tía, mens sana in corpore sano. Sí, total, es que me siento yo que muscularmente estoy como más fuerte. Me siento como que soy una diosa, capaz de cualquier cosa. Bájate de ahí, que estás igual que Hulk ahora. Anda, sienta, estás motivadina, eso es muy bueno. Bueno, pues eso es muy bueno, hay que mejorar el estado físico, porque así mejoras tu masa muscular y eso es bueno para todo, pero es muy bueno también para combatir y enfrentarse al cáncer. El ejercicio es muy bueno no solamente para prevenir el cáncer, sino para prevenirlo y para enfrentarse al cáncer. Y eso es una realidad científica. En cambio, lo que no es una realidad científica es decir cosas como que existe una cura secreta contra el cáncer y lo que no interesa es publicarla. Eso es un bulo. ¿Y qué hacemos en este programa con los bulos, señoras? Triturarlos, machacarlos, aniquilarlos, volverlos pedazos. Vale, siéntate otra vez. Dicen que relaja el deporte, ¿eh? No, contigo no funciona. No, nosotros aquí con los bulos hacemos algo más tranquilo que eso. Los ponemos en manos de la gran Alba Morán. Así que eso también. Cuando hablamos de cáncer, muchas veces entendemos que no hay nada que podamos hacer para reducir el riesgo de padecerlo o para mejorar nuestra estrategia y nuestras posibilidades de enfrentarnos a él. Esto es falso. Existen varios factores asociados al estilo de vida que reducen el riesgo a padecer cáncer. Esencialmente, tenemos que pensar en la masa muscular. Tener una buena composición corporal, con la cantidad adecuada de músculo y de grasa, favorece que tengamos también un ambiente hormonal que reduce el riesgo a padecer cáncer. Por el contrario, la obesidad, debido a las hormonas que produce ese exceso de grasa y al ambiente inflamatorio, aumenta nuestro riesgo a padecer cáncer. Además, incluso aunque reduzcamos las posibilidades, existen personas que pueden tener cáncer con una buena composición corporal, pero serán más capaces de enfrentarse a él. Muchos tratamientos reducen el peso corporal y, de hecho, esto es uno de los riesgos asociados a padecer cáncer. Tener una cantidad apropiada de músculo favorece que seamos más capaces de aguantar los efectos secundarios de esos tratamientos. El mito más extendido sobre el cáncer es que existe una cura secreta que no interesa publicar. Esto es falso. De entrada, porque el cáncer no es una sola enfermedad.
Son más de 200 enfermedades diferentes, que se deben a causas moleculares distintas y requerirán soluciones también diferentes entre sí. Además, los científicos obtienen rentabilidad de contar sus resultados, no de ocultarlos. Lo que no se publica no existe y no da ni fondos, ni prestigio, ni ningún tipo de resultado que a un científico le pueda interesar. Sería imposible ocultar curas contra el cáncer cuando existen cientos de grupos de investigación en todo el mundo trabajando exactamente en los mismos problemas. Alguno de ellos lo publicaría. El problema de este bulo es que favorece la desconfianza en el sector científico y también médico y farmacéutico, y permite que muchas personas se aprovechen de la desesperación de los pacientes y las familias para venderles soluciones falsas y estafas. Por eso es importante que confiemos en la ciencia y sepamos que no hay una cura oculta al cáncer. Pero bueno, tía, ¿todavía sigues ahí con la maquinita? Todavía. Ay, es que me queda hacer la media hora de cardio del día y luego ya voy para la ducha. Vamos a ver, hacer deporte es bueno, pero como decía un amigo cubano, lo bueno es bueno, pero cuando es mucho, demasiado. Y me da que te estás pasando un pelín ya, ¿eh? Yo, pasarme yo. ¿Qué va, hombre, qué va? Pero si yo controlo, Cami. Controlas. Pero si estás al borde del colapso, si casi no respiras. ¿Pero qué borde del colapso ni que mi madre? Mira cómo estoy. ¿No ves que lo mío con lo de familia y el deporte y es genético? O sea, a ti la genética te da superpoderes y a mí me has calvo, metabolismo lento y obsesión por los campurrianes. Ya, Camilo, pero es que mira, la genética al final influye en muchos aspectos de nuestra vida. Pues con el cáncer no podría ser de otra manera, también influye en el cáncer. Claro, porque básicamente el cáncer es una enfermedad genética. Y como enfermedad genética, ¿qué es? Y es muy importante conocer los cambios que produce, las mutaciones que experimenta, sobre todo de cara a adaptar los tratamientos para mejorar las terapias a cada paciente. Y muy importante, para prevenir el cáncer hereditario. Pero mira, todo esto que te estoy contando yo, nos lo va a contar muchísimo mejor nuestro próximo experto. ¿Es cierto que el cáncer está escrito en los genes? Pues sí, efectivamente, ¿no? El cáncer tiene su origen en cambios en nuestros genes. Es lo que llamamos mutaciones. Sin embargo, no quiere decir que todo esté predispuesto. Hay que tener en cuenta o pensar que nuestro genoma, es decir, ese manual de instrucciones que rige el funcionamiento de nuestro cuerpo, es algo muy dinámico. Vale. Y sufre miles de mutaciones todos los días. ¿Eso es algo normal? Quiero decir, nuestro cuerpo, nosotros biológicamente, estamos preparados para repararlas en su mayoría o tolerarlas en su defecto. Una preguntina, cuando Sí. hablas de genoma, estamos hablando de los genes. Cuando hablamos de genoma hablamos generalmente del ADN. Hablamos Vale. de genes y regiones que no son, por así decirlo, codificantes, pero que sí que juegan un papel fundamental en la transmisión de la información biológica. Vale. Entonces, como digo, aunque no esté predispuesto y estemos preparados biológicamente para reparar todos esos daños en su mayoría o tolerarlos, la pregunta es entonces, ¿cuándo surge el cáncer? Pues el cáncer surge cuando ciertas de estas mutaciones, que llamamos conductoras, se acumulan afectando genes muy concretos. Genes que se encargan principalmente de controlar el crecimiento y la división de las células. De tal manera que esto provoca una transformación en ellas. Empiezan a crecer, a proliferar, incluso en el peor de los casos a invadir tejidos que no les corresponden. Entonces, aunque es cierto que hay personas que nacen con una predisposición hereditaria al cáncer, lo cierto es que en la mayoría de los casos estas mutaciones conductoras se acumulan con el tiempo debido al funcionamiento de nuestro propio cuerpo, que también comete errores, ¿no? Por ejemplo, cuando se replica el DNA, cuando se copia. Es algo, por supuesto, pues por así decirlo, implícito a nuestra biología, inherente a nuestra condición humana, ¿no? Sí. Así como también como consecuencia de nuestro estilo de vida. Por lo tanto, y para resumir un poco esta pregunta, podría decir que el cáncer efectivamente tiene su origen en nuestros genes, pero también en cómo vivimos y cómo interactuamos con el entorno. Es importante entender que no se hereda el cáncer como tal, ¿no? Lo que se hereda es una cierta predisposición, un riesgo mayor a desarrollar ciertos tipos tumorales a lo largo de la vida. Por ejemplo, imaginad el caso, ¿no?, de una persona que nace con una mutación heredada en un gen que se encarga de controlar la integridad del genoma celular. Esto provoca a lo mejor... Integridad del genoma celular. Sí. Para los que están en casa, ¿qué Sí. significa eso? Pues por ejemplo que las células tienen mayores dificultades para corregir errores en su código genético, en su ADN. O sea que hay unas células encargadas de conseguir que todo vaya bien, pero estas células pues no lo pueden conseguir. Efectivamente, tienen Vale. algún tipo de error genético que les imposibilita
llevar Sí. a cabo ese tipo de comportamiento, que sería lo normal, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, en estos casos, aunque no es causa del cáncer como tal, sí que facilita que con el tiempo, y quizás por acción de otros factores, se termine por desarrollar un tumor. Vale. Entonces, cuando detectamos una predisposición hereditaria al cáncer, nosotros lo que podemos hacer es, pues en algunos casos, elaborar estrategias preventivas, realizar distintos tipos de estudios genéticos que nos permitan indagar un poco más en la causa de la enfermedad, cambiar hábitos y, por supuesto, también realizar un seguimiento muchísimo más exhaustivo para adelantarnos a la enfermedad. Vale. El objetivo aquí es claro y es evitar que esa predisposición hereditaria se traduzca en cáncer. Ya se está produciendo, o sea, llegamos a tiempo antes. Pues sí, en ciertos casos sí que lo estamos logrando, ¿no? De hecho, son estrategias que ya se están adoptando en nuestro sistema público de salud desde hace tiempo y de la cual se está beneficiando un número muy significativo de personas. Claro O sea que sí. que estamos hablando de muy buenas noticias. Todo el mundo deberíamos saber cuál es nuestra predisposición a padecer cáncer. Pues no, no creo que sea necesario que en todos los casos conozcamos nuestra predisposición hereditaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los tumores son espontáneos. ¿Qué quiere decir esto? Pues como decía, que surgen debido a la acumulación de mutaciones con el paso del tiempo, debido a nuestra condición inherente biológica humana Sí. y también a nuestro estilo de vida. De hecho, solo una pequeña minoría, estamos hablando de entre un 5 y un 10% de los tumores, tienen una clara componente hereditaria. Por lo tanto, ¿en qué casos sí que habría que considerarlo? Pues los casos con predisposición hereditaria al cáncer se asocian a tumores que se diagnostican a edades atípicamente jóvenes, Sí. tumores muy inusuales o atípicos, también tumores relacionados con defectos congénitos, tumores bilaterales o múltiples, Ya. o la pertenencia a una familia en la que hay varios miembros afectados con el mismo tipo de cáncer. Creo que lo más importante a día de hoy es hacer una buena valoración médica y familiar. Ajá. Y sobre todo no olvidar que la prevención a través de hábitos de vida saludables actualmente sigue siendo la mejor estrategia y está al alcance de todos. ¿Cómo ayuda a conocer las mutaciones a la hora de elegir un tratamiento para los pacientes de aquí de Luca? Pues mira, conocer las mutaciones que juegan un papel potencial en el desarrollo del cáncer es absolutamente fundamental hoy en día para el diagnóstico y el manejo clínico de los pacientes. Por ponerte un poco en situación, ¿no? Antes, la clasificación del cáncer dependía fundamentalmente del origen anatómico. Así hablábamos de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de tiroides. Sin embargo, el conocimiento de las alteraciones moleculares nos permite ir un paso más allá y establecer una relación entre el origen del tumor y cómo se comporta exactamente a nivel genético. De hecho, a día de hoy sabemos que dos tumores que se originan en dos órganos distintos pueden parecerse más que sean dos tumores dentro del mismo órgano, pues tienen que ser causados, digamos, por las mismas mutaciones conductoras. ¿Y eso significa? Pues aquí entra en juego precisamente la medicina de precisión, que tiene por objetivo atacar específicamente las células que son portadoras de esas mutaciones, algunas de las cuales pueden actuar como diana farmacológica. Vale, pero entonces no estaríamos hablando de la quimio, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de tratamientos dirigidos, digamos, a atacar específicamente a una aberración que se produce en nuestras células. Vale, a una célula que se vuelve un poquitín loca y tiene un comportamiento Efectivamente. extraño. Tiene un comportamiento extraño y además ese comportamiento extraño viene dado por una causa genética muy definida para la cual se puede diseñar un fármaco. Ajá. O sea que esos fármacos son como killers, son asesinos de Efectivamente. esos genes que están ahí un poco Ahí está la cuestión, tiroliros. precisamente, ¿no? Y este tipo de tratamientos nos permite ser no solo más selectivos, sino que a menudo con menos efectos adversos. Además, es importante entender también que dentro de un mismo tumor pueden coexistir distintas subpoblaciones de células malignas que han surgido por diferentes causas. Entonces, conocer su diversidad genética nos puede ayudar a entender mejor cómo funciona el cáncer, prever cómo podría evolucionar o desarrollar resistencia a tratamientos y, en última instancia, también permitirá el acceso de ciertos casos a ensayos clínicos con fármacos innovadores. Por lo tanto, cuando hablamos de conocer las mutaciones, estamos hablando de una revolución en el campo de la oncología. Y esto ya se está dando actualmente. Por supuesto. Al cáncer se le vence con información. Sabiendo qué es, cómo se produce y cómo se detecta. Al cáncer se le vence con investigación. Tratando de mejorar y adaptar los tratamientos, hacer un seguimiento del paciente en todos los aspectos
para curarlo o cronificarlo. Al cáncer se le vence entre todos y todas. Viviendo más y mejor, adoptando hábitos de vida saludables, una buena nutrición, haciendo deporte. Una batalla que sin duda la vamos a ganar. ¿Qué nos falta ahora, Camilo? ¿Qué nos falta, Mariajo? Estás guapo, Camilo. ¿Qué nos va a faltar? Salir del laboratorio y ir ¡Para la calle! ¡para la calle! ¡Y Venga. para afuera! ¡Para la calle! ¡Arza! ¡Y para afuera! ¡Tú! ¡Para la calle! ¡Para afuera! Cuidado con el escalón, mamá. ¡Para la calle! Muy buenas, Mariajo, muy buenas, Camilo. Seguimos aquí en el mayor laboratorio de la historia de la televisión, las calles, las villas, los pueblos de Asturias, y estamos aquí, como saben ustedes, para testar el talento, el potencial científico de nuestros conciudadanos. A mi derecha, Pilar. ¿Cómo estás, Pilar? Nerviosa. No pasa nada, preséntate para que te conozcan todos en casa. Hola, yo soy Pilar y nada, es la primera vez que voy a hacer de conejillo de Indias. Soy de aquí, de La Felguera, y bueno, me dedico a... soy dependienta y hago algún bolo ahí en mis ratos libres. Ilenia, por este lado. Hola, Ilenia, ¿cómo estás? Bien. Preséntate para que te conozca todo el mundo. Hola, soy Ilenia, soy de Tuilla y nada, aquí estoy, a ver qué pasa. Y ama de casa soy. En la prueba de esta semana tenemos un tercer participante, que es el ladrillo. ¿Con qué experimentamos en el programa de hoy? La propiocepción. Propiocepción. Pilar, ¿qué crees? ¿A qué te suena a ti esto del término propiocepción? A nada, no sé, en mi vida escuché el término propio. Si yo no lo tuviera aquí escrito, diría lo mismo que tú. Ilenia. Algo propio mío. Bueno, pues muy bien, oye, aplicamos la razón y es lo que nos diría. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría que es la propiocepción? Pues mirad, la propiocepción es la capacidad del cuerpo de percibir su posición, movimiento y orientación en el espacio sin necesidad de utilizar la vista. Es uno, por cierto, es uno de los sentidos menos conocidos, pero crucial para la coordinación motora. Vamos a poner en práctica la propiocepción y nosotros, como siempre, para poner en práctica una teoría, lo que queremos hacer es tirarla. ¿En qué va a consistir la prueba de hoy? Es una prueba de una contra otra y contra el tiempo. Bueno, lo primero, con permiso, vamos a poner a nuestro amigo el ladrillo aquí, porque vais a tener que mantener el equilibrio sobre nuestro amigo ladrillo. ¿Cómo? A pata coja y cerrando los ojos. Espera. Espera. Ganará aquella de las dos que aguante más tiempo sobre el ladrillo. Menos mal que mi sueldo no depende de esto. ¿Quién quiere ser la primera en poner en práctica hoy aquí en Tamos Guapos, Tamos Guapes, la propiocepción? Repite conmigo, propiocepción. 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 Pilar, empezamos por ti. Vamos a ponernos aquí el cronómetro. Sube. ¿Estás preparada? Sí. Lo que tenemos que hacer ya primero va a subir uno de los pies, cerrar los ojos y mediremos. Sube uno de los pies. Ahí vamos, cierra los huellos cerrados. Sí. En cuanto suelte tu mano, ¿estás bien? Sí. Suéltame tú, ya. ¡Tiempo! Joder. Un pitido ahí encima. 3. ¡Oh! Ya. Una segunda oportunidad. Sí. Cierra los huellos, ¿estás preparada? Sí. Te cierro. ¡Ya! 1, 2, 3, 4. No, el cronómetro lo tengo yo. ¡Oh! Turno ahora para Ilenia. Arriba el ladrillo. Sube para arriba, la pata izquierda. Cierra los huellos, ¿estás preparada? Voy, suéltate la mano. Venga, 3, 2, 1, ¡tiempo! Esta aguanta más que yo. Vamos para arriba la pata. Cierra los huellos. ¿Están cerrados? Voy, suéltate. ¿Estás? Sí. Voy, suéltate la mano. Venga, ¡Tiempo! va. Uy, parece que logró el puntito. Más, ¿no? 5 segundos contra 4 segundos. ¿Qué fue lo más complicado de esto de la propiocepción? Es decir, mantener el equilibrio quitándote, impidiéndote utilizar uno de los sentidos que está en juego, en este caso la vista. No, yo creo que ya solo ponerme ahí en el ladrillo con los ojos abiertos ya iba a ser difícil para mí. ¿Estás segura? Súbete otra vez. No, pues no. No, pues era lo de los ojos. Ahora vamos a explicar por qué. Para mantener el equilibrio,
los seres humanos utilizamos la vista, el oído interno y nuestra musculatura. ¿Qué pasa? Cuando le obligamos al cerebro a prescindir de uno de estos sentidos, en este caso la vista, le obligamos a que solo confíe en los otros dos, en el oído interno y en nuestra musculatura, que en mi caso es amplia y trabajada. Pero no es suficiente y por eso es mucho más complicado mantener el equilibrio. Bueno, lo que hemos aprendido hoy. Sí. Vamos a tomar un chocolate con churros o algo, ¿eh? Yo voy a ir a casa a practicar. El ladrillo me lo puedo llevar, ¿no? El ladrillo se lo puede llevar Pilar, pero antes de llevárselo, las redes sociales. Esto que ves aquí de color verde es una célula T citotóxica, un tipo de célula inmunitaria atacando a una célula cancerosa, que es la que se ve ahí de color rojo y azul. Las células T citotóxicas se llaman así porque son capaces de detectar y destruir células de nuestro cuerpo que pueden ser peligrosas, por ejemplo porque se han vuelto cancerosas o porque han sido infectadas por un virus. Para que una célula cancerígena pueda reproducirse sin control necesita de muchísima energía. 3 de esas fuentes principales de energía son la glucosa, el lactato y la glutamina. Y cuanto más agresivo se hace el tumor, más energía roba a nuestro cuerpo. Pues bien, ¿sabes cuál es el tejido que más glucosa y lactato consume y el tejido que supone la mayor reserva de glutamina de todo nuestro cuerpo? El tejido muscular. Esto significa que cuanto mayor sea nuestra calidad y cantidad muscular, más glucosa y lactato consumiremos y más glutamina mantendremos para favorecer a la construcción de esa masa muscular. Y todo ese alimento es energía que se está llevando el músculo y que estamos robando a la célula cancerígena. Estos son células reales de cáncer de mama dividiéndose. Normalmente nuestras células se dividen solo cuando es necesario, por ejemplo para regenerar los tejidos, pero en el cáncer las células sufren mutaciones que hacen que se dividan sin control, sin freno, incluso cuando ponen en peligro los tejidos de alrededor. Las células inmunitarias son capaces de detener o retrasar el crecimiento de las células cancerígenas, además de impedir su diseminación por el cuerpo. Así, la inmunoterapia no busca directamente eliminar células cancerígenas, sino estimular nuestro sistema inmunitario para que sea más efectivo contra el cáncer. Bueno, y hasta aquí nuestro fascinante, y digo bien fascinante, viaje sobre el cáncer. La información y poder, así que desde hoy tenéis mucho más poder. Es mejor prevenir que curar. Y nos vemos en el siguiente programa, donde vamos a seguir aprendiendo, desmitificando y llenándonos de buen rollito científico. Hasta la próxima, valientes. Y recuerden, cuiden su cuerpo, que al fin y al cabo es el único lugar donde van a vivir. Adiós. Adiós.